Amigos televidentes, gracias por continuar con su espacio Cerrando la Noche. Agradecer sintonía de los amigos televidentes que siempre pues nos acompañan a partir de las 11 de la noche en su programa Cerrando la Noche. La verdad, nosotros contentos de las personas que nos sintonizan desde La Vega, la provincia de San Cristóbal y aquí en el Distrito Nacional. Como anunciamos, ya tenemos en nuestro CEA Jackson Román, quien es analista internacional, dirigente político, un joven brillante que es de la nueva camada. No es bueno muchas veces decir la nueva generación, sino la nueva camada de jóvenes políticos que escudriña y que investiga y que tal tanto lo que pasa en el mundo. Buenas noches, Jackson. Buenas noches, y yo siempre contento de escuchar esa valoración de una persona que yo admiro y respeto tanto como eres tú y como es también nuestro gran amigo Junior, que no nos acompaña esta noche, pero está siempre presente en nuestros pensamientos, y desde luego contento de estar aquí cerrando la noche con este público tan ecléctico. Como dirían las cadenas internacionales, está de vacaciones. Sí. Está de vacaciones, tomándose una merecida vacaciones. Jackson, el domingo pasado celebramos o se festejó o se conmemoró. Se conmemoró sería la mejor palabra. Se conmemoró lo que fue un año más de los ataques del 11 de septiembre. Serían 15 años, ¿verdad? 15 años. Fue martes 11 de septiembre del año 2001. Ya estamos en el 2016. En esta ocasión fue día domingo. Sí. ¿Cómo ha marcado esto Estados Unidos, las relaciones de Estados Unidos con otras naciones y en la parte ya de aeronáutica, en la parte de aviación? ¿Cómo se manejó este tema, ya que a partir de ahí pues comenzaron los controles estrictos a la hora de abordar un avión en los aeropuertos, incluso hasta en los trenes? A partir de ahí se fueron más estrictas las medidas de seguridad. Sí, definitivamente. Para muchos de nosotros que crecimos en los años 90, ese fue un punto de transición hacia el mundo en el que vivimos actualmente. Porque si bien los que venían de una época quizá anterior a esa habían notado muchos conflictos, habían notado varios de estos sucesos de una manera u otra, quizás no de esa magnitud, y especialmente no en Estados Unidos, no en un centro como lo es Nueva York, para muchos de nosotros esto fue algo completamente nuevo, fue una pérdida de inocencia, si se quiere. A inicios de los 90, ese gran autor, Francis Fukuyama, hablaba del fin de la historia, porque se hablaba de que ya definitivamente esos grandes sucesos que escuchamos durante todas nuestras vidas ya no seguirían llegando, y que de alguna manera u otra ahora la mayoría de los sectores asumían la democracia liberal como valor. Ese martes 11 de septiembre vimos lo que desde el primer momento muchos sabían que era la realidad, pero que quizá para otros no lo era, y es que definitivamente el mundo siguió en un conflicto profundo, en un conflicto serio, en un conflicto que ese fatídico martes se llevó miles de vidas completamente inocentes que no tenían nada que ver con ese tipo de realidad, y fue definitivamente el golpe más directo que ha recibido Estados Unidos en toda su historia. Y hablabas del tema de los aeropuertos, y efectivamente los aeropuertos habían... se afectaron bastante. Sí, en gran parte del mundo, pero quizás no tanto como Estados Unidos, que para quienes han tenido la oportunidad de viajar a Europa, de viajar a otros países de América Latina o en Asia, han notado que si bien se impone seguridad, no al nivel de que se ha impuesto en Estados Unidos. Muchos recordarán que incluso todavía hasta finales de los años 90 o mediados de los años 90 se le permitía a los acompañantes de los viajeros a veces hasta pasar del área de seguridad, y eso después fue que se eliminó. Los chequeos también llegaron a ser mucho más invasivos, si se quiere, algo que no ha sido recibido de la manera más entusiasta por los quitarse los calcetines, los zapatos. Sí, un aumento de los chequeos que se dicen a veces que son al azar, pero que ha habido a veces reportes de que no son tan al azar y que... Son el servicio de inteligencia. Sí, son servicios de inteligencia siguiendo algún tipo de perfil. Yo quizá personalmente no considero que tengo esos perfiles, pero da la coincidencia de que de 10 veces que viajo al año, hay 7 que me tocan esos chequeos al azar. Parece medio árabe hindú, ¿verdad? Bueno, facciones un poco. Será lo que asumen, pero en definitiva, esto de alguna manera se justifica en el hecho de que el miedo de que eso trajo a Estados Unidos y al mundo requería, si se quiere, ese tipo de acciones, porque la gente comenzó a asumir
que ya las muertes por terrorismo no era para personas que se encontraban en bases militares, en áreas del Medio Oriente, o que se encontraban definitivamente en áreas de conflicto, pero que en un área tan populosa como lo es Nueva York, y que en vuelos de una línea aérea, en una ruta tan, si se quiere, sencilla, como lo era uno de los vuelos que era desde Boston a Nueva York, otro desde Los Ángeles a Nueva York, podían estar expuestos a este tipo de ataques sangrientos, despiadados y desarmados. Entonces sí, definitivamente recordamos las vidas de todas esas personas que fueron víctimas de este odio sin igual por parte de personas que odian la civilización occidental, pero en definitiva también nos solidarizamos con los valores que estas personas intentan borrar de la faz de la tierra, que son valores que representan el avance de la sociedad, y hacemos un llamado a todas las personas que creen en la democracia y en la libertad a no dejar que el miedo imponga a veces acciones que en ocasiones no se distinguen de aquellos que combaten. Las líneas están muy Sí. muy en el medio. Sí, es definitivo. No podemos nunca llegar a un punto de que nos parezcamos a aquellos que estamos supuestos a combatir. Sí. Hay algo que también me llama la atención, Jackson. En ese entonces estaba George Bush, hijo, ¿verdad? Presidente de los Estados Bush Unidos. 43, de hecho, acababa relativamente de entrar. Se había juramentado en enero de ese año 2001, luego de un periodo bastante combativo post-electoral con el ex vicepresidente Al Gore, y él solamente llevaba alrededor de 8 meses en la presidencia cuando sucedió aquel hecho. Y algo importante a tomar en cuenta es que durante su campaña electoral, que fue una campaña opositora, el partido que se encontraba en el poder en ese momento era el Partido Demócrata, el partido que representaba a Al Gore, gran parte de sus propuestas era en reducir el gasto militar de Estados Unidos. Y fue todo lo contrario. Sí, yo diría que las circunstancias lo llevaron a eso. Obligaron, pero él hablaba de dejar atrás aquello que se llamaba construcción de naciones, porque yo estaba muy pequeño, pero igual pendiente de las noticias, y muchos recordarán de nuestros televidentes que a finales de los 90 una de las más grandes noticias que había en el mundo era la guerra del Kosovo. El tema con Serbia, y se hablaba de que el gobierno del presidente Clinton estaba dedicando demasiados fondos a esa construcción de nación, y de hecho en gran parte de los debates que tuvo el futuro y ahora expresidente George W. Bush era de crítica a esto, pero ya 8 meses entrando en su presidencia tuvo que dar un giro que quizá no era el que se tenía planeado, y eso llevó a un incremento notable del gasto público en Estados Unidos, notable del endeudamiento en Estados Unidos, y definitivamente un incremento más que notable del tamaño del gobierno de Estados Unidos, algo que era contrario a lo que era su propuesta de gobierno. Sí, lo que te iba a preguntar con relación a esto es, Jackson, ¿en qué medida afecta las políticas o la parte de las elecciones, tanto demócratas, republicanas, un hecho de esta magnitud, de esta trascendencia? Sí, hablamos de que inmediatamente posterior a estos ataques, por la actuación del presidente Bush y su respuesta inmediata y los discursos que ofreció en esos momentos, aquel discurso de seremos escuchados, un discurso que les recomiendo a todas las personas que son curiosas de esos grandes discursos de la historia. El presidente Bush llegó a tener una popularidad de alrededor de 80%, pero definitivamente eso cambió el debate político en Estados Unidos. No inmediatamente, porque al principio hubo, si se quiere, un consenso entre ambos partidos mayoritarios de que era necesario. La nación por encima de todo. Sí, y si vemos las votaciones en el Congreso de Estados Unidos de aprobación a las intervenciones militares que se llevaron a cabo posteriores a estos ataques, casi todos los principales líderes del Partido Demócrata votaron junto con el presidente, incluyendo la actual candidata presidencial del Partido Demócrata y ex primera dama en ese momento, senadora por el estado de Nueva York, Hillary Clinton, votó a favor de las guerras y las intervenciones. Y también quien fue el candidato presidencial inmediatamente posterior a estos hechos por el Partido Demócrata y ahora secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, fue de las personas que votó a favor de esa intervención. Entonces hablamos de que el efecto inmediato fue de unificación de criterios, pero posterior a eso,
y posterior al hecho de no encontrar armas armas de destrucción masiva en Irak, que fue una invasión posterior al ataque del 11 de septiembre y que de alguna manera se ligó a todo esto porque se hablaba de que Saddam Hussein, el ejecutado expresidente dictatorial de Irak, de que él ayudaba con refugio a ciertos terroristas y que tenía en su poder armas que amenazaban con mayor destrucción a Estados Unidos y otros países. Si bien nunca se usó el tema del 11 de septiembre para invadir Irak, en la psiquis del ciudadano. Estaba eso. Sí, en definitiva. Entonces, si bien la invasión fue popular, la ocupación post-invasión no lo fue, y ahí cambió el debate y se llevó a un tema de el oficialismo republicano, antiterrorismo, pro-armamentista y pro-invasión contra un partido demócrata en su mayoría, si se quiere, antiguerra, pro-pacifista, pero que en ese debate salieron perdiendo los demócratas en las elecciones del año 2004 por el mayor hecho de que gran parte de su liderato había votado por precisamente esa guerra. Entonces no tenían mucha credibilidad en ese debate, una credibilidad que sí tenía posteriormente el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que independientemente de que no era senador federal en ese momento, sí, era estatal, en su demarcación estatal se había opuesto a la guerra, que claro, no tiene las mismas implicaciones, pero sí pudo vender de que se había opuesto, algo que los otros... Quedó bien parado. Algo que los otros aspirantes no podían contar con ello. Quedó bien parado. Sí. Jackson, con relación ahora al debate, Hillary Clinton, en un momento donde Hillary pues se ve obligada a ausentarse por un problema de salud, pero que ya arranca otra vez el escenario, y vemos a un Donald Trump que se siente con mucha fuerza. Al parecer sería que las encuestas pues le están dando los numeritos. Analizando el panorama político internacional de los Estados Unidos, ¿cómo va la correlación de fuerza? Barack Obama, Hillary Clinton, demócratas, republicanos. Sí, bueno, actualmente la mayoría de encuestas le dan una ventaja en el colegio electoral amplia a la candidata del Partido Azul, el Partido del Burro, que es el Partido Demócrata, por encima de su principal opositor en estos momentos, que es Donald Trump, representante del Partido Republicano, independientemente de que no es una persona de tradición de activismo político, pero las encuestas siempre son un retrato del momento. Entonces estamos hablando de que luego de algunos sucesos de los últimos días, eso pudiese cambiar, como suele pasar en política. Yo siempre repito que en política solamente se sabe lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer. Lo que vendrá no se sabe. Sí, y entonces estamos viendo de que luego de una campaña que se llamaba casi conspirativa contra Hillary Clinton, que durante varios meses habló de que su salud no estaba tan sólida como quería. Hasta rumores de retiro. Sí, o sea, esos rumores estuvieron siempre, pero luego del reciente fin de semana, esos arrancaron ya mucho mayor y en medios más legítimos, porque anteriormente eran medios, no quisiera utilizar la palabra amarillista, pero digamos los alternativos, para ser más diplomático. Y luego de que se revelara de su condición de neumonía, de su malestar en actos precisamente del 11 de septiembre, de su desmayo y sucesos por este estilo, ya se ve que hay ocasiones en que quizá se quiere satanizar la política de campaña opositora contra Hillary Clinton, queriendo tacharla inmediatamente de falsa. Lo cual no descarto que sí, como en toda campaña política hay muchas falsedades, pero se ve que no todo lo que se dice... Es parte de la guerra publicitaria. Sí, pero se ve que no todo lo que se dice es completamente falso. Entonces ya ahí, hasta ahora la información que tenemos a mano es de que tuvo este caso de neumonía. Hace unas cuantas horas la campaña de Hillary Clinton reveló unos cuantos récords medicinales que todavía no hemos podido examinar a fondo, pero que en ellos se revelen algunas condiciones y ahí pudiéramos quizá ver
cómo está su salud física en este momento, que la campaña ya arranca en su parte más intensa, claro, porque en el verano todavía se están proclamando las candidaturas, todavía se están formando los equipos, todavía se están alineando ciertas fuerzas, todavía se están unificando los partidos, pero ya en lo que es el otoño, en lo que es septiembre-octubre, la campaña arranca más fuertemente, y entonces ahora los electores esperan de sus candidatos mayor fortaleza y mayor presencia. Y si 8 de noviembre las elecciones. Sí, martes 8 de noviembre son elecciones en las cuales yo estaré como observador, principalmente en el área de la Florida, donde estaremos participando junto con las campañas del congresista que va por la reelección, Carlos Curbelo, de origen cubano, y el también senador que va por la reelección, ex precandidato presidencial, Marco Rubio. Ya estaremos desde el día 3 de noviembre hasta el día 8 de noviembre observando esa campaña, que hasta ahora ha parecido casi un reality show. Claro. Por eso yo resalto principalmente la congresual, que me parece más acorde con lo que solemos esperar de las campañas de Estados Unidos, porque no hay que ser pro-yankee, como dirían algunos, pero durante muchísimo tiempo, cuando en América Latina veíamos tanto desorden, cuando veíamos tantos escándalos, se solía ver de manera idealista casi a las campañas de Estados Unidos, porque se veía incluso que había prácticas con respeto de los distintos candidatos, pero cuando vemos ahora lo que sucede, no podemos más que lamentarnos. Parte del montón ya, igual que todos los países. Sí. Y el tema es que eso ya seguirá, lamentablemente, siendo una práctica lucrativa de la política en muchas partes, porque independientemente de que quienes han hecho uso del mensaje negativo lleguen o no lleguen a la presidencia, el tema es que mientras tanto lograron los objetivos. Lograron objetivos y gran publicidad gratis. Publicidad gratis en épocas que la campaña sale cada vez más cara. Eso será muy emulado y eso yo espero que podamos dejar atrás en algún momento, porque la política no es un reality show, la política no es una lucha entre personalidades mesiánicas, de rechazo, es un asunto de propuesta. Por el consenso. Se supone que esa es la propuesta en su versión ideal, porque no estamos diciendo que eso comenzó ahora, pero definitivamente ahora pareciera que ha llegado una cúspide de esa política negativa. Jackson, con tu permiso y el permiso de amigos televidentes, vamos a ir a una pausa. Luego de la pausa quisiéramos pues tocar otros temas, España, Corea del Norte, qué está pasando en otra latitud, Rusia. Así que vamos a entrar en otro tema. Vamos a la pausa, por favor. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante entrevista al amigo Jackson Román, analista internacional, dirigente político, que habitualmente pues está con nosotros pues comentando la actualidad internacional y lo que pasa en el mundo. Jackson, hay algo que nos preocupa y que también nos atañe mucho, que son las elecciones en España. ¿Qué está pasando en España? Recuérdate que muchos dominicanos que residen en España, Andalucía, Madrid, y hay esa relación, ese contacto. Tenemos familiares, amigos, y a veces yo llamo a un amigo que tengo, ¿cómo está todo allá? ¿Cómo va? ¿Cómo está la situación? Entonces me da, qué sé yo, una retroalimentación y me ayuda. Pero tú que sigues de cerca los debates, ¿qué está pasando en España? ¿Rajoy seguirá o volverá a ser el presidente de España, o pudiera haber algún tipo de acuerdo bajadero para que sea otro? Bueno, como bien te he resaltado, en política solamente se sabe lo que pasó ayer. Yo no pudiera decir si el presidente en funciones de España, Mariano Rajoy, efectivamente asumirá como presidente por una nueva legislatura, pero lo que sí les puedo decir a nuestros televidentes es que es lo que debería pasar, porque estamos hablando de que el Partido Popular, que encabeza el presidente Rajoy, no solamente fue el partido más votado en las elecciones de diciembre del año pasado, sino que en las elecciones repetidas, ahora recientemente, repitió ese resultado y aumentó el resultado. Estamos hablando de 2 elecciones consecutivas en las cuales el Partido Popular fue el partido que la mayoría de españoles, aún no sea una mayoría absoluta, escogió como su representante. Y si estamos dentro de las reglas del parlamentarismo, si estamos dentro de las reglas de que hay que respetar la soberanía popular y respetar la elección de los ciudadanos, entonces yo sí creo que hace tiempo que los actores políticos españoles debieron ponerse de acuerdo para una asunción
y un gobierno que pueda sacar de la parálisis a España, porque para nuestros televidentes que puedan estar acostumbrados al sistema de gobierno presidencialista, como el que tenemos actualmente en República Dominicana, en el sistema parlamentario, gobierna quien pueda lograr el consenso de la mayoría del Parlamento. Eso no necesariamente siempre es el partido más votado, pero hay un acuerdo de caballeros, generalmente, que este debería ser quien tenga la oportunidad de gobernar. No siempre sucede, pero es lo que se busca. Ahora bien, mientras no se forme un gobierno que reciba la confianza del Parlamento, que esto es generalmente posterior a las elecciones, quien anteriormente encabezaba el gobierno queda con el cargo de presidente en funciones. Eso quiere decir que logra ejecutar los presupuestos y algunas... No se paraliza la nación, no se paraliza. El país no se paraliza. En cierta medida, entre comillas. En cierta medida no, pero en otras sí. ¿Por qué? Porque no tiene iniciativa de ley. Entonces, ¿qué pasa? El presupuesto es una ley. Entonces, si no tiene iniciativa de ley, no puede aprobar presupuestos y no puede impulsar mayores reivindicaciones. Un país muy admirado por muchos y que es el centro de la Unión Europea, como lo es Bélgica, es un país donde esto ha sido casi reiterativo, por el hecho de que Bélgica, como muchos saben, es un país que reúne a dos pueblos, a dos naciones, como son los valones, que son franceses, y los flamencos, que son holandeses. Entonces, estos son sectores a veces antagónicos y que, teniendo un sistema parlamentarista, suelen chocar a la hora de formar gobierno. Entonces, Holanda, desde las elecciones del año 2010, en mayo, hasta diciembre del año 2011, no lograron formar gobierno y siguió gobernando dentro de lo que era un gobierno en funciones, y tuvo que pasar esos 2 años con un presupuesto del año 2009. Entonces, eso es lo que quieren evitar los españoles para poder ponerse de acuerdo, pero algunos actores políticos, pensando más en la salud de sus propios partidos y a veces más allá de sus propios partidos, pero de su propia persona, han evitado eso. Una persona que ha tenido una actuación digna junto con un partido que ha impulsado esa actuación digna es el Partido Ciudadanos, un partido que es encabezado por el diputado Albert Rivera, y que es un partido que ha apostado al desbloqueo político, porque primero, en la pasada legislatura, la efímera legislatura que expiró post-diciembre, él llegó a un acuerdo de formación de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que encabeza Pedro Sánchez, un partido socialdemócrata, junto con este, que es de corte liberal centro-derecha, y le dio sus votos para la formación de gobierno. Y luego, ahora en esta legislatura, llegó a un acuerdo similar con el Partido Popular, también buscando desbloquear esta situación, pero en ninguno de los dos casos ha sido suficiente para la formación de gobierno, y es por eso que vemos que todavía le faltan a esta coalición, en este momento le faltan 6 votos, 6 diputados para llegar a gobierno, y son, disculpen, son 6 votos que los otros partidos se han negado a darle a la coalición mayoritaria en este momento. Bueno, y yendo al plano ya de otras naciones, me estuviste comentando de que en Rusia hay elecciones parlamentarias ahora, ¿verdad? Sí, domingo 18 de diciembre, pero en Rusia hay una situación completamente distinta a la española. Rusia, disculpen, tiene un sistema mixto, que es presidencial junto con parlamentario. Existe presidente de la República, que en este momento es Vladimir Putin, y también existe un primer ministro, que en este momento es Medvedev. Entonces, estas elecciones del domingo serán un preámbulo a la elección presidencial que deberá venir a inicios del próximo año, y en estas elecciones no se espera un resultado sorpresa. Todos los indicadores dan... Todo apunta a que el partido de Putin va a arrasar. El partido Rusia Unida, que es el partido más reciente de Vladimir Putin, luego de que varios de sus partidarios se unificaran hace algunos años, es un partido que actualmente las encuestas le dan alrededor de 57%, y su opositor más cercano, que es el partido Rusia Justa, marca alrededor de 15%. La oposición está muy disminuida. Está muy disminuida y muy dividida en todo lo que es Rusia, y precisamente habría que resaltar que tampoco es una oposición muy confiable, porque escuchamos muchas críticas al presidente Putin, pero sus opositores no son todos unos caramelitos. O sea, hay algunos que tienen ideas
de corte muy autoritario, de corte nostálgico de la Unión Soviética, algo que también tenemos que resaltar, está presente en el partido Rusia Unida, pero a veces con mayor presencia en los partidos opositores. Entonces, son elecciones que deberían nuestros televidentes ponerle atención este domingo por una razón bien especial, y es que quizá algunos no lo saben, pero me imagino que sí la mayoría lo notan porque están en las calles, van a las playas. Rusia es uno de los principales emisores de turistas hacia República Dominicana. Llegan alrededor de 700,000 al año, lo cual es un número bastante apreciable dentro de nuestra economía, y entonces estamos hablando de uno de nuestros principales socios en esa materia, y que también hay que resaltar que es un socio que hace unos cuantos meses, menos de un año, nos liberó del trámite de visa para ir hacia ese país. ¿Y qué te digo? Te puedo decir que yo, en las veces que he salido, incluso en los 2 últimos años, me he encontrado en los resorts donde he ido a vacacionar, me he encontrado con muchos rusos y alemanes. Incluso, acuérdate que en estos días dijo pues Frank Reinieri que si se sigue como vamos, la posibilidad de tener 10 millones de turistas pudieran ser factibles, pudiera darse, si seguimos con el crecimiento hotelero, expansión y mejora de los servicios que brindamos. Así que nos gustaría que ese turismo pues siga llegando. Sí, y por eso es importante ponerle atención a lo que sucede en ese enorme país como lo es Rusia, sí, es grande, por el hecho de que si bien el flujo de turistas rusos se ha mantenido estable y ha llevado un crecimiento moderado en los últimos 2 años, es importante tomar en cuenta que ese crecimiento pudo haber sido mucho mayor de no haber sido por la crisis económica que ha vivido Rusia, debido a distintas razones. Una de ellas es definitivamente la caída del precio del petróleo, que afecta a muchos emisores de turistas hacia República Dominicana, como también lo es Canadá, pero eso es otro tema aparte, y también sanciones que ha recibido Rusia por distintas participaciones en temas bélicos, dígase Crimea con Ucrania, y también el tema sirio. Entonces, definitivamente lo que sucede en Rusia tiene gran importancia para la República Dominicana, porque estamos hablando de casi un 17-18% de nuestra factura turística viene de ese país. Mira, antes de concluir, Yaxel, hay un tema también que nos llama mucho la atención, y es Corea del Norte. Sí. Estamos hablando de misiles nucleares, estamos hablando de que recientemente pues Estados Unidos pues sobrevoló Corea del Norte, donde prácticamente fue como una advertencia a este presidente dictatorial que amenaza prácticamente el mundo. Sí. Entonces, ¿cómo tú ves la situación en esta parte? No va a pasar de ahí, de una escaramuza, de simplemente alardear, de decir yo tengo bombas nucleares y más nada. Bueno, iniciamos nuestra participación de hoy hablando precisamente de la guerra de Irak, luego del 11 de septiembre, y se ha llegado a la conclusión, tristemente ya muy tarde, de que Saddam Hussein, ese dictador de Irak, gran parte de la información de que llegaba, de que él tenía en su poder armas de destrucción masiva, eran alardes, y que era, si se quiere, jugando al póker. Actualmente, si bien se ha comprobado que Corea del Norte tiene en su poder armas nucleares, todavía no hay esa información de que sean armas de mayor alcance real y de mayor efectividad. Sí hemos visto que él es reincidente en su alarde de que sí tiene en su poder armas capaces de destruir la región. Ojivas nucleares. Pero ahora mismo yo no diría que hay justificación para intervenciones militares en esa área, porque sería casi repetir lo que pasó con otro gran dictador que hacía esas declaraciones constantemente. Estamos hablando de una persona completamente degenerada dentro de un régimen decadente que le miente a sus ciudadanos y que lo tiene ante un completo sometimiento y censura, que si les dicen que Corea del Norte ganó la Copa Mundial... Casi hipnotizado.
La gente tiene que creérselo. Entonces sí es un régimen decadente que esperemos que en nuestras vidas pueda llegar a su fin como debió haber llegado hace muchísimo tiempo y que la familia coreana pueda verse reunificada, pero actualmente yo no puedo en buena conciencia endosar de ninguna manera la acción militar contra ese país y ese régimen, que reitero, es un régimen degenerado, pero no representa una mayor amenaza en este momento. Allá lo que se me iba a escapar, por suerte que me llegó a la mente Venezuela. Bueno. Sí, es un tema que no lo podemos dejar de lado porque es un tema que nos preocupa mucho, ya que tenemos muchos venezolanos en el país que han venido prácticamente de inmigrantes para acá, a radicarse para acá, y entonces de verdad queremos saber, parece que hay un acercamiento ya entre oposición y gobierno para que se haga un referéndum. Parece que ya es algo definitivo. Bueno, definitivo todavía no es, pero sí se han llevado a cabo acercamientos entre sectores de la oposición con el gobierno para su celebración. Y eso ha creado controversia. ¿Por qué? Porque si se celebra en este año, como es el pedido original de la oposición, el referéndum revocatorio, y efectivamente se da un voto de castigo contra el régimen actual y este no sale favorecido con el voto, entonces deberían hacerse en un periodo de 30 días nuevas elecciones presidenciales, porque todavía no habrá llegado a la mitad de su gobierno. Pero si se lleva a cabo el referéndum revocatorio en el año 2017, ya cuando se haya cumplido más allá de la mitad del gobierno, entonces lo que procede según la Constitución venezolana es que el vicepresidente asumirá el gobierno por el resto del periodo. Sí, pero eso no es lo que quiere la oposición. Eso no es lo que quiere la oposición. No. Entonces por eso vimos declaraciones, por ejemplo, de la ex diputada opositora y ex precandidata presidencial María Corina Machado, diciendo de que si se llevase a cabo el referéndum revocatorio en el año 2017 y eso contase con el endoso de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática, entonces esa Mesa de la Unidad Democrática que no cuenten con ella. Entonces también vimos en el día de hoy declaraciones del diputado Chugo Torrealba, uno de los voceros de la oposición y que ha estado viniendo o estuvo viniendo constantemente a República Dominicana, donde se llevaron a cabo gran parte de estas discusiones. Él dijo que ellos no estaban negociando la fecha del revocatorio, sino concretizándola. O sea, que sí están buscando que sea este año, lo cual, a toda sinceridad, yo, expresándole toda mi solidaridad a los demócratas venezolanos, yo lo veo muy cuesta arriba que se celebren este año, porque estamos ya a mediados de septiembre. Y dentro de toda la logística que eso conlleva, pareciera que está muy cuesta arriba de que se celebre este año, que es lo que debería ser. Pero pudiera entonces toda esta lucha ser en vano si no se celebra este año, o pudiera ser una estrategia del gobierno para diezmar y prolongar esto. Definitivamente el gobierno lo que busca es sobrevivir a toda costa y su mayor esperanza de supervivencia en este momento es la de permanecer con otra cara. Independientemente de que el régimen continúe. Pero yo no diría que es en vano, independientemente de que no se realicen este año, porque existen otros tipos de presión. Y un voto de castigo total al régimen venezolano, al régimen chavista, sí pudiera motivar otro tipo de acciones y quizá pactar unas elecciones anticipadas. Ahora bien, el mejor de los resultados, el más óptimo para la oposición y, si se quiere, para el pueblo venezolano actualmente castigado por medidas insensatas, es el de unas elecciones anticipadas. Claro. Lo cual, seamos también sinceros, no va a transformar a Venezuela de la noche a la mañana. Bueno, pero por lo menos va a quitar las autoridades que son las que le están, pues, cada día abriendo más la herida. Y que no han aceptado en ningún momento la crisis humanitaria que vive Venezuela. Es reincidente que ellos mencionen que se trata de una guerra económica por parte de las potencias, lo cual no puede ser cierto porque estamos hablando de que es
un movimiento político que tuvo su origen en una crisis económica de inicios de los 90. Entonces, en los 90, cuando era el presidente Carlos Andrés Pérez, ahí no era guerra económica, ahí era que definitivamente... y todavía en los gobiernos de Chávez tampoco, que subsistió a todos esos embates internacionales. Sí, entonces estamos hablando de que hay cierta hipocresía en ellos, de que justificaban su origen en la crisis económica de inicios de los 90 en Venezuela, y ahora dicen que no, que esta es inexistente, pero definitivamente la crisis que viven nuestros hermanos venezolanos es muy notable, y nuestro país actualmente está siendo, receptores, está siendo uno de los principales receptores. Claro. Y definitivamente tenemos que expresar nuestra solidaridad con la democracia en Venezuela y con toda América Latina, esperando que la libertad pueda surgir y que, ante todo, esa crisis humanitaria pueda revertirse con gobiernos sensatos que reconozcan que lo que se está viviendo ahora es algo muy peligroso para todo ese pueblo venezolano. Y que son nuestros hermanos, lenguas iguales, culturas semejantes, parecidas, sí, son nuestros hermanos. Agradecer la participación de Yaxel Román, analista internacional, amigo nuestro, de verdad un placer, que siempre nos acompaña aquí. A ustedes, amigos televidentes, antes de irnos, vamos a compartir con ustedes un pequeño video que hiciera la Dirección Gubernamental de Comunicación del Gobierno, que habla sobre la importancia de rescatar el río Sama, la ribera del río Sama, y la verdad que en un momento donde estamos pues abocados a que en la semana próxima, que es el Día Mundial de la Limpieza de las Playas, donde miles de dominicanos pues iremos a limpiar nuestras playas, yo creo que es importante preservar los recursos naturales, y este video es una forma de motivar a los amigos televidentes a que no ensucien nuestro río, no echar desperdicio en nuestro río y no talar nuestros árboles, y sobre todo conservar estos dos grandes afluentes que tenemos, el Isabela y el río Sama. Así que vamos a ver este pequeño video y ahí pues concluimos el programa por el día de hoy.